La Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida en este espacio de las grandes académicas. A nombre de la química Berta Rodríguez Ámano, secretaria general de la PAUNAM, y el mío propio, la maestra Sonia Pardo, secretaria de Acción Social y Equidad de Género, tiene el gusto y el honor de recibir en este espacio de las grandes académicas a la doctora Gina Zabludowski Cooper. Doctora, le agradecemos mucho su espacio y su tiempo para venir a charlar con nosotros. Al contrario, para mí es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y felicidades por esta gran iniciativa de invitarnos a algunas académicas a compartir nuestra experiencia. Muchas gracias, doctora. Pues les comparto que la doctora Gina Zabludowski Cooper, perdón. Voy a leer una breve semblanza, es muy amplio su currículum, pero para que nuestro distinguido auditorio tenga la idea de cómo ha sido su desarrollo dentro de la academia. La doctora Gina Zabludowski Cooper nació en la Ciudad de México, es doctora en Sociología, investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras, profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una antigüedad de 46 años. Sus áreas de investigación de la doctora Gina Zabludowski están relacionadas con la teoría social y política, la historia de la sociología, las relaciones entre Estado y empresarios, relación también con cuestiones de género y poder en las organizaciones y en las sociedades. Sobre esta temática ha escrito la doctora Gina Zabludowski Cooper 30 libros como autora y también como coordinadora. Ha escrito 150 artículos y secciones de libros en diferentes editoriales de gran prestigio a nivel nacional y a nivel internacional. Y obviamente ha participado muy activamente en medios de difusión, en congresos, en conferencias, en conversatorios, para llevar el ámbito de todo lo relacionado a la sociología y hacia algunos temas con la parte de las mujeres en su actuar de docencia y en su actuar empresarial. Durante el desarrollo académico, la doctora Zabludowski Cooper ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos la distinción Universidad Nacional a Jóvenes Académicos en Investigaciones de Ciencias Sociales. Ha recibido también el Premio Nacional María Lavalle Urbina en Investigación y Docencia en las Ciencias Sociales. También ha recibido el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Sociales y a partir del 2015, la Universidad Nacional Autónoma de Ciudad Juárez fundó la cátedra en Sociología que lleva el nombre Gina Zabludowski Cooper. En el Diccionario Enciclopédico del Feminismo y de los Estudios de Género de México, la doctora ha contribuido con grandes aportaciones para desarrollar habilidades diversas, tanto para hombres como para mujeres. Representante académica de México en el Grupo de Mujeres Empresarias y Ejecutivas en eventos organizados por las Naciones Unidas. La doctora Gina Zabludowski ha participado en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. Ha sido conferencista magistral e integrante del Consejo Ejecutivo del Comité de Investigaciones en Historia de la Sociología de la Asociación Internacional de Sociólogos y comités científicos en diferentes congresos de Latinoamérica. Es miembro también del Fondo Nacional Belga de Investigación Científica en Ámsterdam. La doctora Gina Zabludowski Cooper ha formado parte de múltiples órganos colegiados y consejos editoriales, entre ellos la Revista Mexicana de Sociología, Estudios Mars Weber,
Revista Internacional de Ciencias Sociales, el Comité de Evaluación de Revistas Científicas de CONACYT, el Comité Editorial de Sociología Política y Derechos del Fondo de Cultura Económica, y también ha sido jurado con algunos reconocimientos en el Premio Nacional de Ciencias de Artes y el Premio México de Ciencias y Tecnología. Las líneas de investigación de la doctora Gina Zabludovsky Cooper llevan un bagaje cultural muy importante en la teoría sociológica y política. Otra línea de investigación es género y poder. No puede faltar mujeres en cargos de dirección del sector privado, desarrollo conceptual de ciencias sociales, estado de las ciencias sociales en México, gobierno, empresas, empresarios en México. Las áreas también de docencia van afines a las situaciones futuras también de nuestro devenir en la Universidad Nacional Autónoma de México como en el país en general. Doctora, le agradecemos de nuevo su presencia y tenemos la inquietud de preguntarle cómo es que usted toma la decisión de estudiar esta profesión, cuando usted era pequeña, cuáles eran sus hobbies, cuáles eran sus intereses y cómo llegó a tomar la decisión de esta profesión en sociología. Yo vengo de una familia donde lo que prevalecía era el interés en las artes. Mi abuela tenía una galería, mi padre era arquitecto, y de una escuela en la que lo que prevalecía era el interés en las ciencias. De hecho, muchos de los graduados de esa escuela han sido directores de las facultades de la UNAM, la Escuela Nacional, Escuela... ¿De Artes y Diseño? No. En la escuela que estudié, Escuela Secundaria y Preparatoria de la Ciudad de México, había un gran énfasis en la ciencia y de ahí salieron la directora de la Facultad de Ciencias, el director del Centro de Estudios de la Complejidad y de Nucleares, o sea, muchas gentes notorias en la UNAM se iban hacia la ciencia. Entonces, pues yo pensaba que me iba a ir hacia la ciencia. Tenía un tío que estaba muy metido en el campo científico y fui con él a tener una experiencia en un laboratorio en La Joya y descubrí que el laboratorio no era lo mío, pero lo que sí era lo mío era la época de efervescencia del movimiento estudiantil. Uno de los teóricos fundamentales era Herbert Marcuse, que precisamente en La Joya ahí estaba viviendo. Entonces me escapé de los laboratorios y me fui a la biblioteca. Y después, viendo en retrospectiva, creo que en mi casa había muchas discusiones políticas, incluso con muchas diferencias entre las familias, entre los integrantes de la familia. Éramos muy apasionados. Y creo que de alguna forma las discusiones que hubo y las diferentes posiciones que hubo frente al movimiento de 68 cuando era yo adolescente, me marcó mucho para la inclinación a las ciencias sociales. De hecho, tengo un artículo en la revista de la UNAM que se llama Crecer en el 68. Yo tenía 13, 14 años, pero yo creo que sí me influyó mucho en la orientación hacia las ciencias sociales. Adolescente. Sí. Apenas, preadolescente. Sí. Doctora Gina, ¿qué podría decirnos que hoy es diferente de esas épocas que nos está usted relatando cuando comenzaba su carrera directamente como estudiante en la facultad? En cuanto a las mujeres, cómo era la participación de las estudiantes y de las académicas. Bueno, es una carrera, la sociología y las ciencias sociales son carreras que la brecha no es tan fuerte como ha sido la brecha en otras carreras consideradas masculinas, entre comillas, porque son simbólicamente así consideradas, como las ingenierías y ciertas áreas científicas. Entonces siempre hubo una presencia importante de mujeres, pero lo que sí es cierto es que el número de maestras era minoritario. De hecho, yo entré a trabajar en Acatlán
por primera vez por una gran maestra, Cecilia Diamant, que es de las únicas profesoras que tuvo un cargo de administración en algunas de las direcciones de la UNAM. Es de las mujeres, pioneras, de tantas mujeres pioneras que no se les ha dado quizá el debido reconocimiento. Pero eran muy pocas, desde luego las maestras eran pocas, y desde luego no había en los cargos de dirección de la facultad, pues no había mujeres. Entonces yo creo que el cambio es significativo porque ahora la mayoría de los estudiantes y de las estudiantes son mujeres, y creo que hay muchos profesores y hay muchas profesoras, y ya hemos tenido 3 directoras en la facultad, pero pues eso es fundamentalmente el cambio. Quizá en otras áreas donde las mujeres eran claramente minoritarias, la situación es diferente para las que estudiaron ingeniería, para las que estudiaron ese tipo de carreras. Doctora, ¿qué ha sido para usted la academia? Bueno, la academia ha sido mi vida, realmente. Como dije alguna vez en una entrevista, no solo la academia, sino la UNAM. A mí la vida me sabe a UNAM. O sea, no me concibo a mí sin la academia, es mi forma de ser. La investigación, la docencia y la difusión forman pues ya parte de mi vida cotidiana, ¿no? Entonces siempre tengo un gran agradecimiento a la UNAM por todas las posibilidades que me ha abierto, por la libertad de cátedra, porque solo se puede eso con la autonomía, que tenemos que seguir siempre defendiendo, y por permitirme desarrollar mis pasiones, ¿no? Porque para mí la academia es mi pasión, pero eso sí, es una pasión que requiere gran disciplina, ¿no? Entonces, es mi vida, ¿no? Demandante. Sí. Demandante. Doctora Jenna Zabludovsky, mucho se ha logrado en diferentes aspectos del rol de la mujer en diferentes escenarios. ¿Cuáles son los principales pendientes que pudiéramos plantear a grandes rasgos tanto de México como de la Universidad Nacional Autónoma de México en el rol de la mujer en diferentes espacios? Sí. Bueno, sabemos que mucho se ha logrado, sobre todo yo creo que a nivel discursivo, ¿no? Y a nivel de programas, como los programas de género, y a nivel de que ya se ha hecho una conciencia de que la igualdad de género es fundamental, no para las mujeres, sino para toda la sociedad, ¿no? Que todos salimos y todas salimos ganando, y se han tomado muchas medidas en pro de la igualdad. En mis investigaciones, lo que se sigue viendo, si yo estudio mujeres en el ámbito privado, que abarca mujeres ejecutivas que tienen grandes cargos importantes en grandes corporaciones, pero no son dueñas de las empresas, y mujeres empresarias que son dueñas de sus empresas y muchas veces ellas las crearon. Entonces, lo que sí se sigue viendo es que pese a los programas de diversidad que han puesto en marcha muchas empresas, pese a la conciencia que hay, pues sí sigue prevaleciendo lo que se llama el techo de cristal, que a medida que se asciende en la pirámide organizacional, disminuye el número de mujeres. Entonces, si uno ve las mujeres que están en los cargos de primera línea en una empresa, en los cargos secretariales, en los cargos de apoyo, en los de recepción, las mujeres están a la vista. Pero a medida que los cargos son más importantes, su presencia disminuye. En el ámbito de las direcciones principales de las empresas, de las grandes corporaciones en México, no llegan al 12%. Y lo que pasa en el ámbito de la empresa es que las mujeres tienden a concentrarse en la microempresa, en la empresa de autoempleo, y muchas veces en la empresa de subsistencia, cuestión que no está mal, porque muchos de los programas ante la ausencia de demanda en el mercado de trabajo se dirigen a fortalecer a estas mujeres que pueden emplearse a sí mismas. La cuestión es que a veces no hay oportunidades para crecer,
A medida que aumenta el tamaño de la empresa, disminuyen también las propietarias mujeres. Y una de las cuestiones también que en sociología llamamos segregación vertical a esta segregación en la pirámide organizacional y segregación horizontal que tiene que ver con las ocupaciones. Entonces también vemos que en el ámbito ejecutivo, pues las mujeres están en las direcciones de recursos humanos, están en las direcciones de comunicación, pero no están en las direcciones de producción o en las direcciones de finanzas, que muchas veces es donde más oportunidades hay para ascender al cargo de directora o directora general. Y lo mismo pasa en el ámbito de las empresas. Las mujeres están más en actividades consideradas femeninas, que si ponen un pequeño restaurante después de ampliar la cocina en su casa, que si hacen, en las escuelas son muy importantes, desde luego en el sector educativo y en el sector turismo, es donde hay más mujeres, por eso fueron tan afectadas por la pandemia, porque el turismo y restaurantes, donde hay más mujeres empresarias, se vio fuertemente afectada. Pero en los sectores masculinos, pues otra vez, como la construcción, como la minería, se reduce el porcentaje de mujeres. Entonces, volviendo a la UNAM, ahora retomando la pregunta de la UNAM, yo creo que la UNAM tiene mucho que hacer en esta cuestión de qué tipo de profesiones eligen hombres y mujeres. Y yo creo que debe incidir, como ya hay unos programas que están incidiendo, desde la preparatoria, o sea, mostrando que no hay eso de ocupaciones femeninas o masculinas, o sea, que se requieren más ingenieras y se requieren más enfermeros, que se requieren más científicas y se requieren más hombres que estudien pedagogía. Entonces, esto es una tarea que la UNAM tiene un papel privilegiado para poderlo hacer, cambiar los roles de género en algunas ocupaciones. En algunos sectores ya se hizo sin ningún esfuerzo, o sea, una carrera como medicina, que era una carrera masculina considerada de hombres, ahora es una carrera con una gran mayoría de mujeres. Las 3 carreras que tienen más estudiantes en el país, que son Derecho, Contaduría y Administración, están a la par y en algunos casos las mujeres rebasan a los hombres. Pero hay otras áreas en que hay que incidir de una forma más planeada para que las vocaciones profesionales no tengan que ver con el sexo del estudiante. Necesitamos más paridad en todo. Gracias, doctora. En una sociedad que tradicionalmente y en muchos casos se ha asignado a la mujer roles relacionados al cuidado del hogar y la familia, ¿qué significó para usted compartir ese espacio familiar con la academia y la academia con la familia? Bueno, yo tengo algunos detalles al respecto. Por ejemplo, yo soy madrugadora. Yo trabajo, ahora un poco menos, porque ya no tengo hijos pequeños, pero sobre todo con los hijos pequeños yo trabajaba a partir de las 5 de la mañana. De tal forma que cuando ellos... o 4:30, de tal forma que cuando ellos se despertaban yo ya había avanzado mucho en mi trabajo. Y ellos me decían, mamá, nunca te he visto en la cama cuando yo me despierto. Entonces, esa estrategia que sigue hasta la actualidad, pero ya sin las presiones que después se van a despertar mis hijos, fue una cuestión clara. Otras cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con mi tesis de maestría y doctorado. O sea, yo hice mi tesis de maestría con mi primer embarazo y mi tesis de doctorado con el segundo. Y los límites, por cuestiones del propio embarazo, era cesárea planeada. Entonces, los límites para acabar mi tesis me los dieron el embarazo, porque dije después, yo no voy a poder hacer nada. Entonces, sí tenía mi calendario de mujer femenino y mi calendario académico. Por otro lado, he contado con el apoyo de otras mujeres, como sucede con muchas mujeres profesionistas, mi madre, las empleadas domésticas, y también, pues,
los valores de mi esposo, ¿no? Porque eso ha sido sumamente importante. 2 veces que yo me fui a congresos y que él se fue a viajar con los niños, él lo tomó muy normal, pero la familia aledaña estaba muy crítica y muy sospechosa de que eso ocurriera, ¿no? Entonces creo que también a él le debo de hacer un reconocimiento porque también pues las mujeres que estuvieron alrededor de mí, la forma de relación de pareja y sí el calendario propio que tuve que hacer para poder lidiar con las diferentes responsabilidades. Gracias, doctora. Muy interesante porque pues sí, hacer matutinas, ¿verdad? Sí. Hacer matutinas. ¿Qué podría usted aconsejarles a las generaciones más jóvenes de académicas que se van adhiriendo a los diferentes colegios, escuelas, institutos? Bueno, mire, yo creo que tenemos mucho que aprender de las generaciones más jóvenes. Yo veo las generaciones más jóvenes y veo un cambio, no puedo generalizar, pero veo un cambio muchas veces en las relaciones de pareja, lo veo en mis propios hijos, que está casado, él hace responsable de muchas cuestiones del hogar. Entonces yo creo que nosotros también en el área tecnológica, nosotros tenemos mucho que aprender de las generaciones más jóvenes, ¿no? Una cuestión es que, pues, hombres y mujeres tienen que sentir una verdadera vocación. O sea, la vocación es realmente un entusiasmo por el trabajo. A veces la academia tiene horarios fijos en lo que tiene que ver con clases, en lo que tiene que ver con asesorías o seminarios, pero no en lo que tiene que ver con investigación y sobre todo si no dependemos de un laboratorio. Entonces se requiere mucha disciplina. Sí. Y creo que también, ahora hay muchos tipos de familias, pero para aquellas que pretendan hacer una familia y tener hijos en un futuro, que se fijen también mucho en su pareja. ¿Sí? En las cualidades de su pareja, ¿no? Y que sí, de eso, y estar presente que el concepto de igualdad y la igualdad entre hombres y mujeres nos nutre a todos, ¿no? Nos fortalece, ¿verdad? Nos fortalece mucho. Sí. Doctora Gina Zabludovsky Cooper, ¿ha sido usted parte de diversos comités editoriales y también de evaluación? ¿Usted ha visto las posibilidades de publicaciones académicas en las ciencias sociales como una punta de lanza para México? Sí. Mire, yo tuve la oportunidad, aparte de que estoy en muchos comités editoriales nacionales e internacionales, tuve la oportunidad, o sea, me invitaron como integrante del primer comité de revistas del CONACYT. Y en ese comité, muchas de las revistas mexicanas tenían un perfil en el que básicamente estaba orientado a que solo los investigadores e investigadoras de la propia institución publicaran ahí, no se abrían mucho a publicaciones externas, ahora somos bastante estrictos en esto que se llama doble ciego, que para evaluar un artículo uno no tiene que saber ni quién es el evaluador, ni quién lo escribe, y creo que ha habido mucho avance en las revistas académicas. Y creo que nosotros en sociología y en ciencias sociales tenemos grandes revistas académicas. O sea, solo voy a mencionar 2 de las más antiguas, pero podríamos mencionar muchas. Una es la Revista Mexicana de Sociología, que pues se fundó con el Instituto de Investigaciones Sociales y ha publicado en forma continua. Y muchas veces también tenemos que tener presente que en las ciencias sociales, en América Latina, sufrimos la represión de los gobiernos militares y autoritarios. Entonces, mucho tiempo no se pudieron publicar ciencias sociales. O sea, lo primero que hicieron es cerrar los departamentos de las ciencias sociales. Por eso el Flaxo se vino a México.
tuvimos inmigraciones, nosotros sabemos del sur. Entonces, y estas revistas se siguieron publicando. Entonces, fueron las voces de muchos autores latinoamericanos. También tenemos una revista como la Revista de Ciencias Políticas y Sociales, que es una revista de la Facultad, la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, que es la revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que también tiene una continuidad y buscan publicar de todas partes del mundo en esa revista. Entonces creo que a la par de proyectos nuevos que han surgido, algunos de carácter interdisciplinario, por ejemplo, en los centros que colindan con el norte, en las universidades de Ciudad Juárez y en las universidades de Baja California, tienen unas revistas de estudios fronterizos que son muy reconocidas. Entonces, creo que sí hemos avanzado en eso bastante. Excelente, doctora. ¿Qué cambios ha observado en la participación de las mujeres en la academia y en la administración universitaria desde que comenzó su carrera y hasta los últimos cargos que ha tenido usted dentro de la UNAM? Bueno, esto me ha permitido verlo en la Junta de Gobierno. O sea, yo fui integrante de la Junta de Gobierno por 9 años y recién salí en marzo de este año. Entonces, 9 años que tienen que ver con desde luego, las elecciones del rector, de la que presidí la Junta para el último cambio de rectoría, pero básicamente con todos los nombramientos de la universidad dentro de una terna. Entonces, con gusto, los integrantes y las integrantes de la Junta hemos visto cambios y colaborado a cambios muy significativos. Por ejemplo, en este periodo tuvimos la primera directora del Instituto de Ingeniería. Ya han sido 2 o 3 directoras de la Facultad de Ciencias, la primera directora de Medicina, la primera directora de Odontología, la primera directora de algunos de los centros que están en Cuernavaca, que son centros de punta, ahorita se me olvidó el nombre, pero muchas directoras. Si ustedes ven la coordinación de investigación científica, donde antes casi todos los directores eran hombres, ahora ya la presencia de las mujeres es muy importante. Y ya ni hablar de escuelas donde, desde luego, la presencia de las mujeres es importante, y había directoras antes como Trabajo Social o la Escuela de Enfermería, pero la forma en que las mujeres ya tienen cargos de dirección en nuestra universidad, a nosotros como integrantes de la Junta nos daba mucha satisfacción. Nunca escogimos por ser mujer, ¿no? Porque eso no era nuestra, sino por la capacidad de cada uno de los candidatos o candidatas, pero sí nos dio mucho gusto, además de que en la propia Junta. Cuando yo entré éramos 3 mujeres y cuando yo salí éramos 8 mujeres, ya mayoría. Entonces, a mí me da mucha satisfacción y fue una gran experiencia poder contribuir a ese cambio. Claro. También se dio nombramiento de la directora en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Economía, claro, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, sí. En fin. Y tenemos ahora, ya no dependiendo de la Junta, pero tenemos ahora la primera secretaria general, ¿no? Así es, de la PAUNAM, que también pues, nos apoya mucho en estos espacios para compartirlo sí. con nuestro distinguido auditorio. Sí. Doctora, ha investigado sobre mujeres en cargos de dirección en América Latina y también a nivel nacional. Para usted, ¿cómo es el panorama actual de las posiciones y el liderazgo de las mujeres en las diferentes regiones, o hay diferencias de acuerdo a las regiones? Bueno, sí hemos encontrado diferencias de acuerdo a las regiones. Una de las áreas donde más participación de las mujeres era en los países escandinavos. Creo que está muy relacionado con el sistema de cuidados, que tienen que ser
una prioridad a nivel nacional, ¿no? Organizar un sistema de cuidados como lo tienen en esos países. Y incluso yo en mis investigaciones encontré diferencias a nivel regional. Por ejemplo, en su momento lo tendría yo dentro del país, lo tendría yo que actualizar, pero había más mujeres empresarias en estados como Jalisco y Guerrero que en estados como Nuevo León. A veces tiene que ver con una cultura empresarial de cierto tipo, a veces tiene que ver con el tamaño de las empresas, que entre más grandes son las empresas, como son las de Nuevo León, menos mujeres hay. Pero desde luego sí hay diferencias regionales, nacionales y mundiales, pero sigue habiendo una tendencia, que es que si bien aumentan las mujeres, el número de mujeres, en los altos niveles sigue habiendo menos mujeres. Entonces todavía hay mucho por hacer. Y desde luego, bueno, nosotros siempre que estamos hablando de eso, estamos hablando de bueno, hay que voltear a los países asiáticos, desde luego, sí, para ver qué está pasando en China. En China hay grandes empresarias, y desde luego como contraste de todo esto, pues no quiero generalizar, pero sabemos que en muchos de ellos, y ya para mencionar el retroceso realmente agraviante que vemos con el régimen de Talibán, que realmente es increíble que otra vez se les vuelva a prohibir a las mujeres la mínima educación. Claro. Entonces, pues sí tenemos extremos, ¿no? Entonces, sí tenemos extremos mundiales, y cuando estamos hablando de la carrera ejecutiva, pues estamos hablando de países que dan cierta oportunidad de educación a las mujeres. También hay que hablar de nuestro país, en zonas rezagadas, en zonas de usos y costumbres. De usos, ¿no? Y costumbres donde no se les da oportunidad a las mujeres, o que estamos viendo esto del matrimonio infantil como una forma de acordar entre los padres como trueque, ¿no? Como trueque, y ya las mujeres no tienen posibilidad de educación. Entonces, desde luego, generalmente cuando hablamos del techo de cristal, hablamos de aquellas mujeres que sí tuvieron la oportunidad de educación, claro, pero que se ven restringidas, que a pesar de que ya son mayoría en las universidades, porque ya somos mayoría, o son las estudiantes mayoría en muchas universidades, a la hora de que analizamos el ascenso en el mundo corporativo, no está esta presencia de las mujeres, no solo en el mundo corporativo, en el mundo laboral en general. Doctora, pues qué placer haberla tenido en este espacio de las grandes académicas. A nuestro distinguido auditorio le damos las gracias por su acompañamiento, y la Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece su presencia y la presencia de la doctora Gina Zabludovsky Cooper. A nombre de la química Berta Rodríguez Sámano, secretaria general de la PAUNAM, y el mío propio, la maestra Sonia Pardo, secretaria de Acción Social y Equidad de Género, quedamos con ustedes para nuestra siguiente cápsula. La Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México agradece a todo nuestro distinguido auditorio el habernos acompañado a este espacio de las grandes académicas, donde hemos podido conocer y destacar lo que es su misión, su visión, su vocación y su profesión, así como su disciplina y perseverancia en el ámbito académico, enfocado a la ciencia, a la docencia y a la cultura. A nombre de la química Berta Rodríguez Sámano, secretaria general de la PAUNAM, y el mío propio, la maestra Sonia Pardo, secretaria de Acción Social y Equidad de Género, les deseamos un cordial día.